Bueno, continuamos con la exposición, Diana. Listo, profe, esperemos que se conecte el compañerito, que él es el que está mostrando las diapositivas. Claro que sí. Tal cual, las dos, no. Yo la dejo aquí sola para usted, la dejo aquí sola. Listo, me quedé en la sociedad cooperativa, que son los trabajadores de este tipo de sociedades, que son también sus socios. Y ya sigue mi compañero con la globalización. Bueno, la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Eso tiene 7 características claves. Una es libre y comercio, pues, que la expliqué ahora. La industrialización. La globalización impulsó el desarrollo industrial de los países con economías fuertes y favoreció a los países en vía de desarrollo, sobre todo en lo que fue Latinoamérica y Asia. La tercera fue el sistema financiero mundial. Las grandes corporaciones internacionales han tenido un papel fundamental en el proceso económico y financiero a lo largo de la globalización y reciben apoyo de instituciones financieras. El sistema financiero se internacionalizó y dio origen al mercado mundial. Por esta razón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen una responsabilidad muy importante en cuanto a la toma de decisiones financieras. La globalización económica y la expansión de las diversas actividades económicas que generó un acelerado intercambio de mercancías, bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Conectividad y telecomunicación. El desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones, el Internet, han sido piezas fundamentales para la globalización. Las personas, los políticos, los empresarios buscan las comunicaciones rápidas, se intercambian conocimientos, información, y también intercambian lo que son cultura entre países. ¿Me Movimiento migratorio. permites, Yamida, allí complemento algo? Sí, profe, dale. Bueno, ¿por qué creen ustedes que es tan importante la globalización o ese término de globalización cuando hablamos de normas internacionales de información financiera? Quisiera aquí que participemos un poco porque es bien interesante que este término globalización, que en Colombia iniciamos a escucharlo por allá en 1990 con el término apertura económica en el gobierno del presidente Gaviria. Entonces, por allí empezamos a escuchar muchísimo de globalización, a pesar que a nivel mundial, desde los años 70 ya se escuchaba sobre este término. Entonces, ¿por qué creerán ustedes que es tan importante este término de globalización a la hora de hablar de normas internacionales de información financiera? Me gustaría aquí que participáramos. Porque se debe regir en todo el mundo, ¿no, profe? Se debe establecer. Sí, porque Empieza. porque la globalización es un proceso histórico de integración y la integración mundial interviene también el tema económico, en los ámbitos económico, político, tecnológico, es decir, que uno de los ámbitos de la globalización es el económico y como estamos en un mundo globalizado, por lo tanto necesitamos también tener unos estándares de información financiera que sean internacionales. Esa es una de las razones. No sé si alguien más quiere opinar algo sobre por qué creen que es tan importante el término de globalización a la hora de hablar de normas internacionales. Bueno, entonces continúa. No. Sí, si nadie más va a aportar, entonces puedes continuar, Yame.
Listo, profe. Entonces, sigo. Movimiento migratorio, fue otra de las características. La globalización impulsó el movimiento migratorio de millones de personas en busca de un mejor empleo o calidad de vida. Y por último está el nuevo orden mundial. En el 2014 se realizó una reunión llamada la G7, en la que se planteó un nuevo orden mundial tras el proceso de la globalización por causa de las nuevas políticas y llegaron a un acuerdo como de conexiones comerciales, culturales, tecnológicos, políticos y económicos, a fin de determinar un orden y un control internacional. Bueno, usufructo. Usufructo es el derecho real y temporal a disfrutar de bienes ajenos, con la obligación de conservarlos. Ahí sigue mi compañera Diana. Listo. Les voy a hablar del decreto 2649 de 1993. El decreto 2649 consiste en los principios o normas de la contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. El conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. Este derecho debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Este decreto tiene objetivos y cualidades de la información contable. La información contable debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer control sobre las operaciones del ente económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ayudar a la conformación de la información estadística nacional y contribuir a la evaluación del beneficio e impacto social que la actividad económica de un ente represente para la comunidad. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere además que la información sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Al mismo tiempo, este decreto nos da a conocer los diferentes estados financieros, la forma indicada de llevarlos, cómo presentarlos, el tiempo en que se deben registrar la información contable, la unidad de medida según el país donde estemos, el periodo en que se debe presentar la información a los dueños de las compañías, la evaluación y medición a las normas técnicas y criterios de mediación
aceptadas al valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente, la esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su existencia o realidad económica, y no únicamente en su forma legal, la realización, asociación, mantenimiento del patrimonio y otras normas. Voy a hablarles también del decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para comerciantes. Tiene por objetivo buscar la uniformidad en las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo de normas de aplicación. Deben aplicarse de conformidad con las siguientes normas. El catálogo de cuentas y su estructura serán de aplicación obligatoria, y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en el presente decreto. Todas las clases, grupos, cuentas y subcuentas se identificarán con un código numérico, para lo cual deberán utilizarse de manera preferencial los códigos contenidos en el catálogo de cuentas al que se refiere el presente decreto. Sin perjuicio de lo anterior, para la identificación de las clases, grupos, cuentas y subcuentas contenidas en el presente decreto se podrán utilizar internamente códigos diferentes, caso en el cual deberá elaborarse una tabla de equivalencias para dichas codificaciones que estará a disposición de quien la solicite. Diana, ¿me permites allí complementar? Recuerden que el Plan Único de Cuentas ya lo vimos en otra tutoría pasada y está regulado por este decreto 2650 de 1993. Este Plan Único de Cuentas de este decreto es para comerciantes. El PUC, Plan Único de Cuentas para comerciantes. Gracias, Diana. Bueno, el catálogo de cuentas contiene la relación ordenada de las clases, grupos, cuentas y Diana, no se le escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya. Ahí sí. Bueno, el catálogo de cuentas contiene la relación ordenada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas. En la clase 1 están los activos, en la 2 los pasivos, en la 3 el patrimonio, en el 4 los ingresos, en la clase 5 los gastos, en la 6 el costo de ventas, en la 7 el costo de producción o de operación, en la clase 8 son las de orden deudores y la 9 de orden y acreedores. También hay una codificación. En el grupo son los 2 primeros dígitos, en la cuenta los 4 primeros dígitos y en la subcuenta los 6 primeros dígitos. Las subcuentas indicadas en el catálogo se podrán utilizar los auxiliares que se requieran según las necesidades del ente económico. La clasificación de las cuentas. Se clasifican por cuentas reales. En las cuentas reales están los activos, el pasivo y patrimonio, que se encuentran en el balance general. Las cuentas reales son las que tienen duración permanente y su saldo representa siempre un valor tangible y forman parte de la ecuación fundamental de la contabilidad. Están las cuentas nominales, que son de ingresos, gastos y costos, que hacen parte del estado de resultados o de pérdidas o ganancias. Son las que tienen su origen en las operaciones de la empresa. Estas ocasionan el aumento o la disminución del patrimonio. Y están las cuentas de orden, deudores o acreedores. Se encuentran en el balance como cuentas de orden. Son cuentas que, aunque figuren en el balance general, no afectan el patrimonio de la empresa, por tratarse de
propiedad de terceros que con la inversión de la empresa se prestan en operaciones especiales. Listo. Y les voy a hablar de la taxonomía. Pero entonces, primero, antes de hablarles de la taxonomía, les quería hablar un poquito porque nos tocó, me toca es taxonomía XBLR. Entonces, les voy a hablar un poquito de la XBLR. Diana, Omito eso, sí, porque igual ya nos, porque el compañerito ya había hablado. el primer grupo de Johan, como a ellos les tocó los entes internacionales que regulan ese informe XBLS, entonces ya nos hablaron del tema, pero te agradezco mucho pues que estuviste y también ya muy atentos a la temática, pero podemos omitir ese informe. Ah, bueno, listo, profe, entonces ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas las presentaciones, les agradezco mucho y vuelvo y me disculpo por los inconvenientes al inicial. Entonces, espero que nos veamos en la próxima tutoría para terminar ya el tema de este curso de Contabilidad Financiera 1. Un aplauso para ustedes. Gracias, profe. Bravo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, gracias.